Vamos a elaborar una masa madre partiendo desde cero y lo vamos a hacer de una forma sencilla, de tal forma que en muy poquitos días, en 4 o 5 días, podáis tener lista vuestra masa madre para poder utilizar en vuestros panes. Lo que es muy importante es que para elaborar la masa madre nosotros vamos a utilizar solamente 2 ingredientes, que son harina y agua. La harina podéis utilizar cualquier tipo de harina que contenga gluten, podéis utilizar harina de trigo, harina de centeno, podéis utilizar espelta, pero lo que sí que es muy importante es que esa harina sea integral, porque es en la cáscara del trigo donde nos encontramos principalmente la mayor parte de los microorganismos que van a intervenir en el proceso de la fermentación, que son los que queremos capturar para poder cultivar nuestra masa madre. Entonces, dicho esto, lo primero que vamos a hacer es pesar la harina. En realidad no es necesario unas cantidades exactas de harina y de agua, lo que tenemos que mezclar es un poco de harina y un poco de agua para hasta hacer una pequeña papilla, pero no obstante os voy a dar unas cantidades aproximadas pues para que os podáis orientar. Entonces lo que vamos a hacer es pesar unos 80 gramos de harina aproximadamente. Ya os digo que las cantidades tampoco tienen que ser exactas. Y a continuación le vamos a añadir un poquito más de esa cantidad en agua. En este caso vamos a añadir 100 gramos o 100 mililitros de agua. Y a continuación lo que haremos será mezclar esta harina con este agua hasta que se haya absorbido completamente y tengamos, como vais a ver, una textura que va a ser similar a la de una papilla. Mezclamos bien y una vez que ya tengamos mezclada la harina con el agua, lo que vamos a hacer es dejarla, la vamos a tapar. Esto lo podéis hacer en un bote, por ejemplo, en un frasco que sea alto por si la masa después crece y no se os salga, y la tapáis. Y ahora sí, eso lo que vais a tener que hacer es dejarla en un sitio que sea cálido. Nos interesa que no sea un sitio muy frío porque si no el periodo de elaboración de la masa se os va a alargar en el tiempo. Pusimos la masa madre en un frasco y pasadas 24 horas vamos a ver que la masa ha empezado a hacer alguna pequeñita burbuja, esto significa que ya está en actividad y lo único que vamos a hacer es remover. Vamos a remover la mezcla un poquito para oxigenarla y tal y como la removemos, la dejamos, la volvemos a tapar y la volvemos a dejar en el mismo sitio hasta el día siguiente, otras 24 horas. Después de 24 horas volvemos a abrir nuestro bote y en esta ocasión ahora ya sí que vamos a tener que empezar a alimentar a nuestra masa madre para que siga generando y capturando estas levaduras y estas bacterias. Veréis que ha generado ya un poquito de burbujas, se nota que ya tiene pequeñas burbujas de la actividad de las levaduras. En este caso, podéis incorporar harina y agua en la misma proporción que lo hicimos al principio o podéis hacerlo en una proporción menor, también dependiendo, tened en cuenta que la masa cada vez va a ir creciendo más, con lo cual al final podemos llegar a tener, o lo cambiáis de bote o al final tendríamos una cantidad ingente de masa madre. Entonces lo que hacemos es o bien retirar un poco de esta masa madre, quitarla y desecharla, o bien pues echar menos cantidad. En este caso pues voy a poner 40 gramos de masa madre, 40 gramos de harina, de la misma harina que hemos utilizado anteriormente, y vamos a poner unos 55 gramos de agua. Ya os dije que estas cantidades son aproximadas, que tampoco os preocupéis porque no tienen que ser exactas. Y removemos de nuevo. Mezclamos bien, que se mezcle bien la harina con el agua y con la masa que teníamos anteriormente. Y de nuevo, una vez que la tenemos bien mezclada, veis que siempre vais a obtener una textura un poco como un puré, como una papillita, ¿no? Se aprecia ya el olor a fermentación, y una vez que ya lo tenemos bien mezclado, pues lo volvemos a tapar y lo volvemos a dejar en el mismo sitio hasta el día siguiente, 24 horas.
Pasadas 24 horas, pues de nuevo abrimos el bote, veremos que veremos que se está generando una mayor cantidad de burbujas, veremos también que el olor a fermentación es mayor y de nuevo lo que tendremos que hacer es incorporar más harina y más agua, pero como el frasco, si sigo incorporando harina, pues probablemente se me va a salir, pues yo lo que voy a hacer es desechar un poco de esta masa madre, voy a quitar un poco del bote y esta masa madre pues la desecho. Simplemente se hace no porque sea obligatorio hacerlo, sino simplemente es por una cuestión de cantidades. Si no queréis desechar, pues lo que podéis hacer es coger un frasco más grande y reutilizar toda la masa madre, no habría problema. Volvemos a poner de nuevo 40 gramos de harina y 55 gramos de agua. Cuando hablamos de agua nos da lo mismo hablar en gramos que en mililitros, ¿vale? Porque es exactamente la misma equivalencia. Y a continuación, como hemos hecho anteriormente, pues removemos. Este es el proceso que tenemos que ir repitiendo día a día hasta que obtengamos el resultado final. Una vez que ya tenemos todo bien mezclado, como hemos hecho anteriormente, volveremos a hacer la misma operación. Cerraremos nuestro frasco y lo volveremos a dejar en un sitio cálido hasta el día siguiente. Estamos ya en el cuarto día, volvemos a hacer lo mismo, abrimos nuestro bote, vais a ver muchas veces cuando abrís el bote, vais a ver que sale gas, veis en este momento que ya hay mucha más burbuja, que la textura ya está cogiendo una textura como una mousse, ha cambiado completamente la textura de la masa y en este caso pues volvemos a repetir la misma operación, exactamente lo mismo que hicimos ayer. Vamos entonces a retirar un poquito de nuestra masa madre y volveremos a repetir la misma operación. Volvemos a poner otros 40 gramos aproximadamente de harina y unos 55 gramos de agua. Y mezclamos. Y de nuevo, una vez que tengamos mezclado, repetimos la operación. Volvemos a cerrar la masa, el bote. Y hasta el día siguiente. Estamos ya en el quinto día. Nuestra masa madre ha cambiado completamente su estructura, tiene una burbuja muchísimo más grande, está en plena actividad, ha crecido, está lista para poder utilizar. Puede ocurrir en algunas ocasiones que si vuestra temperatura en vuestra cocina, en el sitio donde estéis elaborando la masa madre, no es muy alta, puede ocurrir que incluso se demore un día más o 2 días más, no pasa nada, es decir, no siempre tienen que ser 5 días exactos, puede durar el proceso 6 días o 7 días, pero lo normal es que a partir del quinto día tengáis la masa lista. La masa madre, entonces, ya lista, ahora sí la tendremos que conservar en frío. Cogeremos el frasco, lo meteremos en la nevera y la tendremos en la nevera hasta que la vayamos ya a empezar a utilizar. Sí que es cierto que periódicamente, cada 2, 3, 4 días tendréis que irla refrescando porque si no el alimento, es decir, la harina se va consumiendo y la masa madre se va apagando. Entonces es importante que cada X días pues la vayáis alimentando, sobre todo antes de que la vayáis a utilizar, pues es conveniente siempre que le hagáis un refresco.